Bueno, sean bienvenidos nuevamente todos. Gracias por atender esta pequeña sesión el día de hoy. Pues vamos a hablar un poquito acerca del shock, de los traumas del nacimiento, y vamos a hacer una valoración acerca de cómo se van grabando esos programas en el inconsciente. Y alguien preguntaba cómo podemos empezar a diagnosticarnos a nosotros mismos y cómo podemos empezar a hacer el cambio, que es tan difícil cuando algo es inconsciente. Entonces, en esta sesión, el objetivo de esta sesión es conocer, digámoslo así, los estudios que se han hecho acerca del nacimiento, conocer, por ejemplo, la parte de la recapitulación de Emerson, cómo la podemos, digamos, implementar en la vida personal, cómo lo estamos haciendo y cómo podemos salir del loop o del círculo, porque a veces estamos en círculos, seguimos repitiendo, haciendo como círculos, 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 y no salimos de ese círculo, o por decirlo de alguna forma, el círculo queda incompleto. Entonces es un tema bastante fuerte, bastante interesante. Vamos a hacer el ejercicio y de alguna forma la sesión es bastante teórica en el sentido del conocimiento y pues bueno, vamos a iniciar con la sesión directamente. Al final hacemos el tratamiento o el ejercicio de conexión con la madre y aprovechamos ahí para hacer el ejercicio espiritual. Entonces vamos a empezar con el concepto de lo que se refiere al nacimiento. El nacimiento obviamente como tal es un fenómeno, es un proceso en el cual el espíritu toma materia, toma la carne, la materia física, y para eso se requiere mucho trabajo en el plano espiritual. Si nos ponemos a pensar todo el mecanismo que nosotros lo vemos como automático, la fecundación del óvulo, la formación del embrión, el que se fija, se implanta en el útero, todo el proceso de irse conformando las células que se van multiplicando exponencialmente, pues la verdad que es una maravilla. Desde la concepción hasta el nacimiento es una maravilla. Y considerar que la mujer es como el receptáculo, es como el nido donde se incrusta ese pequeño bebé y la madre tiene la potestad de darle vida con su vida. Realmente es un tema súper interesante y fuerte. El nacer aquí en la tierra es un shock, es un trauma psicológico y a nivel espiritual. Se sabe que seres que han venido y que tienen mucha conciencia, les cuesta mucho trabajo encarnar porque quizás su vibración es muy alta. Y la mayoría de nosotros, pues sí encarnamos, inclusive nacemos aquí y aunque nos reciben normalmente nuestros padres, lo primero que hacemos es llorar porque estamos en un ambiente bastante cálido, bastante armonioso, donde no tenemos mayor preocupación normalmente, salvo que la madre fume o utilice drogas o tenga situaciones, digámoslo así, fuertes de pelea con el esposo, escasez económica. Normalmente el bebé de alguna forma está protegido, pero a la hora de nacer es todo un shock, todo un trauma, ¿no? Se dice que el bebé puede sentir miedo, pánico, porque algo lo está arrastrando a salir de alguna forma. Él se puede desesperar, puede tener esa sensación que nosotros le llamaríamos como vergüenza. Inclusive puede tener en un momento dado, si las condiciones son difíciles del nacimiento, una sensación de aniquilación o como si lo partieran en dos. Entonces, lo ideal es que la madre lo reciba, lo tenga en su pecho después de nacer y reciba ese cariño, ese afecto que es como un estímulo, como una recompensa del bebé por todo el esfuerzo que hizo en el nacimiento. Entonces, vamos a ver unas pequeñas, cortas imágenes para, digámoslo así, tener como más claridad. Ustedes ven a un bebecito que está aquí y que en un momento dado, por ejemplo, puede estar, inclusive le falta aire, le falta oxígeno, lo pesan, lo pinchan, le dan sus nalgaditas, le pueden hacer algún movimiento de emergencia y la gravedad es un shock tremendo, desde que, por ejemplo, el bebé tiene que acomodarse en lo que sería el canal vaginal para poder salir, porque tiene que tomar, o sea, la cabeza tiene que ir hacia abajo para salir por el canal vaginal. Algunas veces los bebés no logran orientarse, pueden moverse hacia un lado, hacia el otro, pueden venir de sentadera, puede venir con los pies enfrente. Y bueno, realmente para ese caso,
que normalmente la naturaleza predispone a que se maneje de manera natural, algunas veces por otros factores externos o estado emocional, ansiedad de la madre, etcétera, puede provocar que se desoriente. Entonces, un bebé que tiene desorientación, que se mueve a un lado, a otro, normalmente nace, llega a nacer o llega por cesárea, por ejemplo, y en la vida, digamos, de niño, de adolescente y de adulto, puede costarle trabajo orientarse. Puede tener fenómeno de dislexia o ese trastorno de dislexia que no sabe leer, no sabe entender muy bien las letras a la hora de que tiene que aprender, o por ejemplo, no puede interpretar un mapa, no se orienta ni se ubica en la vida. Entonces, esto es bien fuerte. También se da el caso, por ejemplo, de las personas que normalmente en los dichos, en el lenguaje normal que tenemos, utilizamos algunas frases que están muy relacionadas o que pueden estarlo con traumas que sufre el bebé en el nacimiento, en el parto. Por ejemplo, me muero de hambre o me estoy muriendo de hambre o no alcanzo a salir de esta, por ejemplo. O sea, no me estoy muriendo de hambre, es que a lo mejor no recibió los nutrientes adecuados, la madre no se alimentaba bien, o no alcanzo a salir de esta, es como si le hubiera costado dificultad, le hubiera costado mucho salir del canal vaginal, por ejemplo. Otras frases que normalmente en el lenguaje coloquial lo manejamos, por ejemplo, siento el mundo encima. Es cuando las contracciones, hay situaciones, digamos, de presión para el bebé y ya de adulto puede estar repitiendo eso. Siento el mundo que me cae encima, por ejemplo. Eh, Estoy entre la espada y la pared, por ejemplo, que no sabe qué hacer y puede ser un reflejo inconsciente de su nacimiento. Y el caso, por ejemplo, de las madres que les inyectan la anestesia, el niño o el adolescente o el adulto puede decir siempre tengo que hacerlo todo yo solo tengo que hacer todo, o siempre cargo todo yo. Y esto significa que obviamente el bebé tuvo que moverse, que tratar de impulsarse porque no contaba con el apoyo de la mamá. Entonces, esto realmente es un logro, es un mérito que un ser humano pueda nacer en este plano, pese a todos los dolores y las adversidades. Tenemos esperanza que ya en la nueva etapa por venir, el mundo de transición, las condiciones inclusive del nacimiento van a cambiar. Ya la ciencia con la espiritualidad va a tener mayor comprensión de este proceso y vamos a ser capaces de colaborar con el plano espiritual para que el bebé pueda nacer en condiciones más favorables y no sufra tanto este shock. Y por ejemplo, en el caso de la moderno, hay bebés que nacen en el agua, hay terapias de nacimiento en agua tibia, con delfines, y de alguna forma este shock es más suavizado, porque el bebé nace en un ambiente líquido, como cuando estaba dentro del vientre materno, que es más o menos parecido. Entonces ya hay bastante avance en esto, aunque obviamente esta tecnología o esta forma de nacer, pues no es para todos, no se da para todos. Todavía prevalece las cesáreas como algo muy común de tomarlo y bueno, de alguna forma la parte que falta es la sensibilidad de los doctores, de los enfermeros, enfermeras, de los médicos y hablarle al bebé aunque aparentemente no entienda. Es importante el vínculo que se puede ir gestando a través de la voz. Entonces, este sería como la introducción del tema. Vamos a hablar un poquito y retomando el concepto de recapitulación, que es un concepto de Emerson, de William Emerson, que básicamente Emerson decía que, por ejemplo, toda experiencia desde el nacimiento que no ha sido asimilada o no ha sido superada, significa que no ha sido separada del sistema. Es decir, es como un disco rayado que no termina por cerrarse o por hacer play y constantemente el individuo de manera inconsciente repite el patrón una, otra vez y otra vez y es un disco rayado, le llamo yo. Eh, Se habla mucho de un concepto que le llaman homeostasis, que es como que la naturaleza del organismo busca la armonía, busca que se cierren los ciclos, que se complementen, que las lecciones, los traumas sean superados y pasemos a otra cosa. Y esto también lo de la recapitulación lo podemos ver en los patrones de adultos que tenemos.
De hecho, muchos de los patrones que tenemos como adolescentes o adultos, pues se refiere básicamente a eso, que son ciclos o patrones de comportamiento inconsciente que no se han completado, no se han podido, digamos, resolver y no han podido ser separados del organismo como elementos ya superados, como aprendizajes ya realizados. Entonces, inclusive, si ustedes ven la palabra recapitulación, es otra vez. Y también me recuerdo que los nacimientos o renacimientos, pues son recapitulaciones de las personas que no hemos aprendido del todo las lecciones que la vida nos está enseñando. Entonces vinimos otra vez a la tierra a recapitular lecciones no terminadas, no aprendidas. Obviamente lo ideal es cerrar algunas y empezar otras que pudieran estar pendientes. Normalmente, como los bebés inconscientes, los niños, los adultos, por ignorancia, por desconocimiento, por no tener el autoconocimiento que es necesario, repetimos una y otra vez. Nos sumergimos en el ambiente colectivo, en el inconsciente colectivo, y el inconsciente nos trae como si fuéramos, digámoslo así, ardillas en medio dentro de una jaula. Nos mueve una y otra vez, ¿no? Entonces, muy importante esto. Eh, Tenemos que lidiar con esos ciclos inacabados. Aquí, por ejemplo, puse un círculo, pero, por ejemplo, aquí hay un círculo que se va metiendo. Y esto yo diría que es un programa que no se cierra, pero que lo vamos, digamos, repitiendo y lo vamos sumergiendo en el inconsciente, al grado de que podemos tener unas tendencias, grabaciones, impulsos, deseos, formas de ser que llegan a grados, digamos, de enfermedades psicológicas, de depresión, de tendencias suicidas, de desesperación, de ansiedad, de esquizofrenia y tantas cosas, ¿no? Entonces, este círculo que se va, o sea, círculos que se van, espirales invertidas, básicamente es como de anulación o cierre o cerrarnos, resistirnos al aprendizaje, al hacer conciencia de eso que tenemos que externar, que sacar, digámoslo así, asimilar conscientemente. Y por el otro lado, contrario a la recapitulación, yo puse esta imagen como una espiral que va cerrando ciclos, pero vamos subiendo de nivel, vamos ampliando nuestra evolución, vamos avanzando, vamos superando esos procesos, ¿no? Entonces, en la recapitulación tenemos dos fenómenos. Los dos fenómenos puede suceder que una recapitulación de activación, por ejemplo, es que repetimos el mismo patrón una y otra vez. Por ejemplo, eh, nuestra madre fumaba o le gustaba el alcohol. Yo de niño o de adolescente empecé a tomar alcohol y seguí repitiendo y caí el alcoholismo. Entonces estoy repitiendo, digo, ya no voy a tomar, pero hay algo inconsciente que me vuelve a sumergir en eso. Entonces estoy repitiendo una lección de ese tipo. También podemos caer en el extremo de evitación. O sea, la palabra evitación dice, quiero no hacerlo, no volver a caer en esa situación. Y la evitación se puede manejar, por ejemplo, en el caso de una situación que nos causó daño, de alguna forma podemos inconscientemente reexperimentar ese daño. Por ejemplo, si el niño era rechazado, o sea, no era bienvenido, podemos sabotearnos una y otra vez en la vida y buscamos la forma de que los demás no nos quieran o que nos sintamos como indeseables o no bienvenidos o que nos sintamos como la oveja negra en cualquier entorno social, por ejemplo. O sea, inconscientemente nos flagelamos y repetimos ese patrón. Entonces, muy importante esto. Por ejemplo, también en evitación, la recapitulación de la evitación es que si nuestra madre, por ejemplo, no comía por mantener la figura, como dicen por ahí, o evitaba que se le viera el embarazo porque no estaba casada, el niño o el bebé va a evitar el alimento, la niña, por ejemplo, la bulimia, la anorexia, va a evitar el alimento. En ese sentido, está recapitulando un programa que le inculcó la madre. También es importante entender que recapitulación tiene que ver con cuál fue el sentido o el propósito
de yo haber sido concebido. ¿Cuál fue el estado emocional, mental de la madre al yo ser concebido, al llegar a este planeta, ¿no? Por ejemplo, hay el caso de una persona que sufría muchísimo, el esposo la abandonó, la mujer joven se tuvo que quedar en la casa de su madre, de su padre, y sufrió muchísimo, se sintió como desvalorada, como que había fracasado, y ella decía que quería tener a su hija que solo dependiera de ella, que no dependiera de nadie más, porque ella necesitaba ese afecto. Entonces la hija, ella dijo, yo quisiera la hija para mí, nada más, y que ella dependa de mí, que mi hija dependa de mí toda su vida. Entonces ella no quería ver la realidad que estaba viviendo, se cerraba completamente y la niña nació con una apariencia de ceguera congénita. El nervio óptico se había dañado, etcétera, y estuvo ciega. Entonces la niña vino a hacer, digamos, a cumplir una programación de la madre. Y se da el caso de, por ejemplo, personas que dicen, yo quiero que este ser que va a venir sea mi hijo o mi hija y que se quede a vestir santos para cuando yo sea viejito o viejita, que me cuide, que me sostenga, que no se case, que me cuide hasta mi vejez, hasta mi muerte. Entonces eso es como si fuera un programa cañón que el niño o la niña va a sabotearle muchos elementos, relaciones de pareja, etcétera, y la persona puede suceder que la profecía autocumplida se dé si esa persona no concientiza los mecanismos inconscientes que se están gestando. Entonces, aquí el detalle de la recapitulación, si lo vemos claramente, es que la persona no es capaz, no es libre para ser ella misma o para actuar en la forma consistente conforme a sus deseos, con sus necesidades. Entonces, muy importante este tema de la recapitulación. Inclusive, este concepto se puede extrapolar a muchas cosas. Podemos decir que, por ejemplo, el embrión, el feto, el bebé, repite la recapitulación de todos los procesos de los animales, desde el reino, desde que vivíamos como, digámoslo así, pececitos en el agua. Luego pasábamos al nivel de reptil, luego a nivel de mamífero menor, mamífero mayor, etcétera. Entonces, si ustedes ven o lo han podido ver, el bebé, el cigoto, luego el feto, el embrión, el feto, tiene varias formas, forma de pececito, forma de reptil, etcétera. Entonces, recapitulamos la evolución del ser humano que ha tenido milenios o millones de años en este proceso, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, el gatear, el empezar a levantar, todos son procesos muy similares a los mamíferos, arrastrarse, gatear, estar erguido, etcétera. Este, ese es algo interesante, ¿no? Entonces, muy importante la recapitulación. Aquí la pregunta interesante sería, ¿cuáles son los programas que estamos recapitulando y que no hemos cerrado? O sea, programas inconscientes que nos controlan, nos manipulan. De alguna forma son programas que por ley de evolución, normalmente la recapitulación es necesaria en la naturaleza, en la evolución de las especies. Es un mecanismo de la naturaleza que se hace necesario. Sin embargo, en el reino humano, como ahí rompemos la armonía de la naturaleza, de alguna forma, metemos factores que no son naturales, entramos con nuestro libre albedrío y de alguna forma desajustamos el uso de la recapitulación como debe de ser en positivo para evolucionar. Entonces nos corresponde tomar conciencia, volver a ver, decir a ver qué está pasando aquí y hacer el ajuste porque tenemos ese poder. Entonces la forma, digámoslo así, de resolver esto es primero tomar conciencia. Primero, como todo, hay que tomar conciencia a nivel de entendimiento, a nivel de entendimiento racional, intelectual, del shock o del trauma que pudimos haber tenido desde el nacimiento o desde la concepción, por ejemplo. Segundo, de esta manera, el miedo, de alguna forma, o el sentimiento que quedó ahí guardado, que básicamente es una emoción y una creencia, eso es el sentimiento,
La energía de ese sentimiento, como puede ser el miedo de esa emoción, empieza gradualmente a irse filtrando y manifestándose en la mente consciente. Y de esa forma, digámoslo así, el núcleo de la emoción, en este caso del miedo, se va a debilitar, es decir, la presión disminuye de parte de lo de adentro. Entonces se da el caso de que muchas grabaciones, cuando las aceptamos o las reconocemos y las empezamos como a filtrar al consciente, o sea, sacarle la presión de la olla express, nos damos cuenta que esa energía inconsciente cada vez es menos fuerte y cada vez podemos darle la vuelta a la tortilla. Entonces ya cuando llegamos a esa parte de que se va filtrando del inconsciente al consciente, por ejemplo, el miedo, la grabación o la cristalización, lo que corresponde ahora es la integración de lo que hablaba Carl Jung, donde no se va a dar si la persona no quiere. O sea, si la persona se niega a aceptar los hechos, la verdad, a confrontar esa situación, esa energía, a ser maduro para aceptarla, para perdonar lo que haya que perdonar, para liberar, para decir, cierro el círculo aquí el ciclo lo cierro. Si la persona no quiere, no hay poder en el mundo que resuelva ese trauma o ese shock. Entonces, por eso es tan importante la aceptación consciente, la fluir, digamos, dejar ir, o sea, aceptar la emoción, por muy fuerte que sea, sentirla para que vaya, digamos, soltándose del núcleo, para que se vaya debilitando y para poderla integrar al consciente, por decirlo así. Entonces, esto, por ejemplo, en la parte de lo que estamos aprendiendo, vamos a platicar después sobre los 4 demonios interiores. Por ejemplo, el sentimiento de inferioridad o de autoestima baja, como le llaman, o la falta de amor propio, que eso nos predispone a sentirnos atacados, humillados, ofendidos, lastimados, desvalorados, no reconocidos, por ejemplo. Podemos proyectar esa sensación en una imagen que nos recuerde, por ejemplo, a un padre mandón, orgulloso, a un esposo déspota, etcétera. Otro es la ira o el resentimiento. El otro es la culpa, que es muy fuerte, y el miedo. Entonces son los 4 demonios interiores que de alguna forma, digamos, utilizando estas técnicas, podemos solucionarlos, podemos liberar esas energías, primera, a través del autoconocimiento. Por eso es importante reconocer esas facetas de nuestras personalidades. El conocerse a uno mismo nos ayuda mucho a esto, porque estamos enfrentando las facetas oscuras, digamos, o no redimidas de nuestra personalidad. Segundo, se dice que la verdad nos hará libre. Entonces, por ejemplo, tengo una personalidad o tengo un patrón, un comportamiento, una emoción, y la confronto con un perfil de verdad, que sea como un concepto mayor, un concepto más verdadero, más real, y después a través del amor, de la integración de eso y al ir migrando hacia el objetivo del ideal de liberación, de esa forma el amor sana, cura, perdona y resuelve todo. Entonces, esto sería como una primera parte. Aquí le voy a parar, vamos a continuar con el tema, pero quería hacer un espacio para preguntarles si alguien tiene alguna duda o algún comentario, por favor. Bienvenidos todos, gracias por su compañía. Hoy es festivo, pero bueno, quisimos ponernos a trabajar un ratito. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda al respecto? ¿Sí queda claro? ¿No queda claro? ¿Hace falta comentar algo? Oye, David, Sí, yo ya Javier. me hice mi psicoanálisis A ver, personal si se puede saber y que, me resultó que tengo no, perdón, cinco emociones atrapadas antes de nacer. wow, tantas. Sí, dos generadas con mi mamá y tres con mi papá. Wow, Y a la hora de nacer, ahí tengo otras tres, ajá, de las cuales una es de mi mamá y dos de mi papá.
Ok. Y a los próximos 7 meses de vida, tengo 9, tres, que tienen relación con mi mamá y 6 con mi papá. Entonces ya nomás hace falta eliminarlas. Así me Pues, dio a mi edad. ok, te iba a preguntar, ¿puedes ver alguna relación de esas situaciones con tu vida de joven, de adulto? O sea, ¿tú puedes ver algo que se repite o sí, que todavía no se ha resuelto esa emoción? Este, como que me dijo el subconsciente que pegaba mucho en lo que viene siendo la felicidad, el ser feliz o no ser feliz, y con respecto a la prosperidad económica, que Ya, ahí me pega mucho en esas dos facetas. ya. Eso Sí, fue lo que vi. muy bien. La relación del padre y la madre tiene mucho que ver con el concepto de sentirse pleno, feliz, esperado por la vida y con el concepto del merecimiento, de que soy merecedor. Y aquí hay una palabra clave, soy merecedor de la felicidad y el dinero realmente es un elemento que en el plano de acá da felicidad, es una energía, es una manifestación de la energía y es un concepto obviamente humano, pero también tiene mucha vinculación. Por ejemplo, algo que se ha estudiado es que cuando uno tiene muy buena relación con la madre representa la abundancia, la prosperidad, el generar, el producir. Y el padre representa el cuidado, la protección, el resguardo, la buena administración para tiempos difíciles, por ejemplo. Entonces, cuando tiene una buena relación con la madre, normalmente, usualmente, la tendencia a la prosperidad se da, por ejemplo. Pero si no tiene una buena relación con el padre, el dinero se va muy rápido. Podemos tener y a la vez podemos desperdiciarlo. Podemos no afincarnos, no tener como ese afianzamiento que el padre debería dar. Ahora, por ejemplo, si el padre no nos deseaba como hijos, no tenemos el impulso para seguir avanzando. O sea, no tenemos la fuerza masculina que nos da el empuje para superar los obstáculos. Podemos sentirnos huérfanos, huérfanas, ya adultos, porque no tenemos al padre. Entonces también por ahí me mandaron Patti me hizo favor de mandar un tratamiento de sanar la relación hija con el padre. Y no lo terminé de ver porque estaba haciendo un montón de cosas hoy, pero en un momento dado lo voy a compartir, obviamente lo voy a revisar primero. Yo pienso que está correcto, Patti es muy asertiva en sus sugerencias que nos manda. Y el otro, el tratamiento que vamos a hacer hoy. También esto va de la mano, por ejemplo, independientemente si tenemos 10 o 20, digamos, grabaciones fuertes, todo mundo tenemos. O sea, de aquí no nos escapamos nadie. Tan no nos escapamos que nuestros padres tampoco quizás supieron ser padres, porque nadie les enseñó. Y estamos cargando una avalancha, un peso tremendo de todos nuestros ancestros. Entonces, por ejemplo, se da el caso de alguien que viene a ser la vez de la oveja negra de la familia, porque va a romper paradigmas, va a romper esquemas, se va a salir del esquema, del orden aparentemente establecido, porque es él o ella vienen a ser una especie de pivote que muchas veces algunos decidimos cargar con energías muy fuertes del clan para poderlas liberar, porque decidimos hacerlo, algunos. Entonces nos viene como en feria desde que nacemos, por decirlo así, pero nos hacemos más fuertes. O sea, vamos a ver ahorita en esta segunda parte del tema la fuerza tan tremenda del trauma y del shock. O sea, el ser humano es alguien muy valioso mis respetos por todos los seres que han encarnado acá y que se avientan, digamos, a lo más duro y a lo más fuerte. Diría yo que la escuela de la Tierra es una escuela para dioses porque no es fácil. Muchos seres de otros planos, con todo y los problemas que tienen y que situaciones de riesgo de morir en el parto, por ejemplo, la madre o el hijo, ellos deciden encarnar con todas las adversidades. ¿Por qué? Porque la Tierra es un escenario muy valioso para el autoaprendizaje
Y también recordarán que muchos seres de otras dimensiones encarnan como humanos para vivir la experiencia humana. Por ejemplo, hay gente que no se siente de aquí, no tiene ubicación en ningún lado, los vínculos familiares no se le dan, se siente como un desterrado o un extraño en un planeta que es muy, muy raro, muy extraño, las formas y todo esto, donde la honestidad, el amor, el afecto no es cosa que se dé de manera natural. Muchas veces es usado por cuestiones de conveniencia personal, dinero o lo que sea. Entonces, Javier, mira, yo sí te sugeriría que hicieras un listado de cuáles son de en orden de mayor a menor importancia o impacto que puedas tú considerar. Porque de alguna forma, dos, tres o cuatro vas a encontrar que son las que resuelves y son los pilares o las madres o padres de las demás. Están vinculadas, están relacionadas. Entonces, muy importante que ojalá lo puedas hacer. Y ya en la siguiente etapa vamos a trabajar en cómo sanar esa situación. Entonces, voy a continuar con el tema, porque si hay alguna otra pregunta, me la pueden hacer de esta primera parte. Muy bien. Dice Rox, buenas noches, comparto un poco. Yo soy la hija mayor y por ende hubo muchas dificultades. Ajá. A ver, lo voy a leer. Soy la hija mayor y por ende hubo muchas dificultades. Una de las cosas que me di cuenta con estas charlas es que no era lo que mis papás esperaban. Y eso se vio reflejado en que tuviera que nacer por cesárea. Ah, bueno, habla de las charlas, pero creo que ok, se dio cuenta con esas charlas de que no era lo que sus papás esperaban cuando ella llegó. Y eso se vio reflejado en que tuviera que nacer por cesárea. Y la falta de autoestima por abrazar mi género. Es bueno saber esto, pero es también responsabilidad de quien destapa estas enseñanzas tomar las riendas para reencauzar nuestras vidas y sobre todo no engancharse. Las circunstancias son pasajeras y es lo que hagamos de nosotros en nuestro libre albedrío. Amemos y perdonamos para seguir adelante. Un fuerte abrazo para todos. Sí, de hecho, estas charlas, la idea es que empecemos es como una introducción de lo que puede estar pasando. Obviamente, vamos a empezar a ver y digamos, las charlas es compartir una investigación que personalmente me he permitido traer para empezar a desvelar el concepto del inconsciente que ya hemos trabajado en años pasados. Estos temas son muy cruciales, muy importantes y obviamente queda la pregunta, ¿qué puedo hacer después de saber esto? O si yo intuyo, o a lo mejor no conocía a mis padres, pero intuyo que en base a los síntomas que tengo y a lo que he estudiado con el libro, con las instrucciones, puedo sacar una correlación de lo que puede estar pasando o que pasó desde mi concepción hasta mi nacimiento, por ejemplo. Entonces, lo que yo voy a permitirme, y que también ustedes están invitados, porque algunos son terapeutas, algunos son psicólogos, algunas personas de aquí pues ya tienen experiencia en esto de trabajar con los niños, puedan colaborar y compartir su propia experiencia y sus propias sugerencias. Por ejemplo, yo ahorita estoy en la intención de profundizar aún más con las terapias que estas personas que escribieron el libro las tienen, las realizan o las están realizando. De hecho, mi intención es ir y conocer el centro donde han hecho estas terapias para poder yo aprender más y poderlo compartir aquí. Es decir, la instrucción no está del todo terminada y no es contundente y no es así como esto es la verdad única, porque no es así. Es una invitación y es una exhortación a profundizar en este conocimiento y cada quien obviamente es libre de investigar los libros que tenga, la información o la fuente que desee. Y el otro es compartirles. Por ejemplo, yo conociendo esto, ya puedo compartirles cómo hice mi diagnóstico y cómo estoy viendo resultados al seguir los pasos y hacerlo consciente. Otra persona, por ejemplo, tenía dificultades para poder entender una cuestión que le estaba bloqueando el hecho de figurar en el trabajo, porque ella habla bien el inglés, pero cada vez de que la entrevistan, entra en un estado de pavor y de anulación y de bloqueo inconsciente. Entonces, por ejemplo, estoy estudiando psicología, ustedes lo saben, ya estoy por terminar, pero también estudié un curso de hipnosis, de la autosugestión, y me permití hacer una hipnosis a esta persona, obviamente tomando las precauciones
y me di cuenta que en el estado de relajación profunda, la persona puede dar una verdad muy fuerte. De hecho, su guía o su yo superior o su ser espiritual comentó la causa de por qué ella se bloqueaba y se saboteaba. Y es interesante que ella en conciencia no tenía claridad de por qué. Ella pensaba que era otra cosa. Inclusive lo atribuía a cuestión de su niñez, de su X. Y lo cierto fue que ella, en un plano inconsciente, se sentía que estaba traicionando a sus padres porque sus padres no lograron tener la educación y el éxito que ella tiene ahora. Entonces ella se sentía culpable de estar, digámoslo así, saliéndose del círculo familiar y quedando en evidencia a los padres, digámoslo así, de su nivel, de su avance con respecto al de ella. Entonces ella inconscientemente se saboteaba. Y eso me pareció interesante. Y de hecho no es necesario que, a mi sugerencia de que entren a hipnosis, terapias hipnóticas, porque bien podemos utilizar la meditación, el estado de relajación, por ejemplo, y los sueños para poder sacar información sin tener que meterse en tanto lío. Entonces, gracias, Rox, por tu comentario. Gracias por compartirlo. Y aquí estamos tratando de ayudarnos unos a otros, porque realmente las referencias que usamos, obviamente son, por ejemplo, de Edgar Cayce, que para mí es un referente muy importante. También algo de Alan Kardec, por ejemplo, de Carl Jung, y estamos aprendiendo todos juntos. Ese sería como el enfoque del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia. Muy bien, entonces vamos a continuar. Si no hay algún otro comentario. Gracias. Ah, mm, mm, mm. Ok, ahorita hablando un poco del trauma y del shock. El trauma, por ejemplo, decía Levin que el trauma es un hecho de la vida, pero no es una sentencia de muerte. Entonces, no es todo está así como tirarse al piso, decir, no, esto, no podemos, no sabemos, somos indefensos ante el karma del trauma o del shock o del nacimiento. Entonces, lo que podemos entender aquí que ese trauma o ese shock es una energía que quedó grabada, quedó bloqueada como un núcleo de energía emocional, por ejemplo, pero que una vez que se empieza a liberar, esa energía es una energía que podemos utilizar, es una energía transformadora, puede provocar un despertar, una retoma de conciencia y una mayor evolución a nivel psicológico, a nivel espiritual y también a nivel de relaciones, a nivel social. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso del trauma, el shock, se habla mucho de lo que llaman algunos investigadores la sensación sentida. Y yo me preguntaba qué era eso de la sensación sentida. La explicación que se da es que es la conciencia corporal que tenemos de una situación, ya sea de una situación, de una persona o de un suceso, por ejemplo. Es como utilizar la atención de manera plena en la experiencia y a través de las sensaciones o la forma que el cuerpo siente esa experiencia. Entonces, no significa propiamente tener como una investigación mental o analítica del caso o por qué me pasa esto. No, es básicamente sentir experimentar la sensación. Por eso se llama sensación sentida. Dice que con ello experimentamos la plenitud de la sensación y el conocimiento acerca de nosotros mismos. O sea, es decir, todos tenemos la capacidad de ser sensibles o de ser intuitivamente sensibles a través de las sensaciones que nuestro cuerpo pueda experimentar o pueda expresar. Entonces, por ejemplo, todos la tenemos, pero como estamos en el día a día muy enfocados con la mente, enfocados en las cosas del trabajo, etcétera, ignoramos lo que el cuerpo está sintiendo usualmente. Por ejemplo, está el caso de los niños. Se decía que, por ejemplo, un niño pequeño, por ejemplo, conoce a un adulto y el niño siente, puede sentir cierta animadversión o cierto rechazo a ese adulto porque puede ser un adulto peligroso, aunque pudiera estar disfrazado de alguien que se acerca con buenas intenciones y con una sonrisa, por ejemplo. Entonces los niños son muy sensibles. Por ejemplo, a nivel, digamos,
de los animalitos tienen ciertas capacidades perceptivas, intuitivas, sensaciones corporales. En el caso de nosotros como seres humanos, pues es como reaprender a escuchar y sobre todo a sentir, entre comillas, a través del cuerpo esas sensaciones sentidas, por decirlo así. Entonces, cuando tenemos un shock, por ejemplo, es cuando experimentamos una situación muy fuerte que llega y que la percibimos como una amenaza, que amenaza nuestras vidas, nuestra seguridad, nuestra integridad, y que sentimos que no tenemos la capacidad de enfrentarla, que sobrepasa nuestras posibles fuerzas. Entonces nosotros lo catalogamos como una posible amenaza de manera real. Entonces es un shock. Entonces, de alguna forma, esa sensación que hablábamos, la sensación de sentida, como se dice, es la sensación corporal. Dice que esa sensación corporal, más que esa emoción intensa del shock, es la clave para empezar a sanar el trauma. Entonces, aquí se habla de ciertos ejercicios que podemos, digamos, describir y cada quien los puede hacer, los podemos hacer. Nos ayuda a tratar de captar a través del cuerpo, como si fuera una antena, esas sensaciones que podamos tener, ya sea focalizando en un momento dado la atención en un suceso, en una persona o en un objeto, por ejemplo. Entonces, aquí lo curioso es de que más que enfrentarnos al shock, al trauma de frente, por decirlo así, lo mejor es a través del cuerpo, a través de la sensación sentida, poder empezar como a quitar, como si fuera una madeja enredada, muchos hilos, empezamos a sacar un hilito, empezamos a desmenuzar ese núcleo de energía tan potente. Y bueno, también se dice que, por ejemplo, el trauma, la raíz del trauma está en esos instintos fisiológicos, o sea, tiene que ver con el cuerpo. De ahí se da que, por ejemplo, personas que tienen un trauma del tipo que sea o un shock, por ejemplo, van a una sesión de masaje o van a una sesión de acupuntura, a una sesión, no sé, de Reiki, o una sensación donde pueden, digamos, estar relajados y su cuerpo experimentar ciertas sensaciones, es una manera de ir liberando de alguna forma esas energías. El trauma, por ejemplo, para poder de alguna forma ir suavizando, curando un trauma, por ejemplo, obviamente se requiere un ambiente de quietud, de seguridad, de protección, que la persona se sienta protegida, apoyada por las otras personas, apoyadas también, por ejemplo, en un ambiente natural, utilizando medios naturales, por ejemplo, el agua, algunos usan, por ejemplo, el lodo, algunos usan el contacto con las plantas, la misma vibración de las plantas, al aire libre, por ejemplo. Entonces, nuestro cuerpo tiene la capacidad también de ir liberando de alguna forma ese trauma. Entonces, los síntomas del trauma como tal, pues son lo que nosotros podemos percibir, pero lo ideal es ir liberando ese trauma para la transformación personal. Entonces, los procesos se pueden dar inclusive a través del apapacho de uno mismo, del, por ejemplo, procurarse cierta sensación de autoamor, por ejemplo, eh, permitirse, por ejemplo, un baño con barro, por ejemplo, agua de la cascada que cae en nosotros, el contacto, por ejemplo, con los animales, todos los elementos de la naturaleza, recordando que somos naturales, nos ayudan en este proceso. Ahora, se da el caso de que los bloqueos o lo que bloquea, por ejemplo, un proceso de sanación, normalmente es cuando hacemos las cosas utilizando elementos artificiales. En este caso no voy a sugerir que se quiten medicamentos, pastillas para dormir, etcétera, pero por ejemplo se sabe que, por ejemplo, cuando tengo algún trauma, un shock, la persona, por ejemplo, se dopa. Hay casos que sí son necesarios, por ejemplo, en psiquiatría y todo eso, pero se abusa, por ejemplo, de las drogas. Se busca la supresión de los síntomas. Se busca, por ejemplo, la necesidad de un autocontrol, control férreo de mi propio proceso, por ejemplo, la negación de los propios sentimientos y las sensaciones que puedo estar experimentando. Obviamente, esto es con fines simplemente de introducción del tema,
Nunca voy a recomendar algo que yo no haya validado, que yo no haya experimentado y lo hago a manera de un enfoque personal. Eso deben de recordarlo siempre. Y cada quien es simplemente, si ustedes quieren verlo así, como una información general, cultural, simplemente. Porque de alguna forma aquí hacemos referencia a la bibliografía, a los autores y digámoslo así, también tenemos cierto conocimiento, ¿no? En la parte psicológica, en la parte de las oraciones y meditaciones que normalmente hacemos, ¿no? Entonces, básicamente este trauma, o sea, aquí hay un concepto de la sensación sentida, que es más compleja y menos clara que una emoción, porque básicamente es como percibir el todo, percibir el conjunto, percibir la sensación y en dónde tengo yo esa sensación, quizás de malestar o quizás de alegría, en alguna parte del cuerpo, por ejemplo. Cuando se enfoca bien puede cambiar y este proceso sentido en el cuerpo. Eh, Eso lo hacen obviamente algunos terapeutas que tienen esta expertise y de alguna forma esto va liberando gradualmente el núcleo de energía que ha estado ahí anquilosado y se va liberando poco a poco. Entonces la liberación se va dando de manera natural. Entonces vamos a hacer ahorita un ejercicio que tiene que ver con la vinculación con la madre, o sea, la sanación, que no es un ejercicio pesado. De alguna forma es utilizar la visualización creativa, diríamos un ejercicio, un tratamiento que lo podemos usar. Yo ya lo revisé, yo ya lo hice, no amerita mayor cosa, el que quiera lo puede hacer, el que no, no hay ningún problema, ¿no? Eh, También me recordó, por ejemplo, el caso de una terapeuta que maneja esto de las sensaciones sentidas y lo voy a comentar a manera de simple conocimiento, de simple experiencia. Esta persona le hizo el ejercicio, se lo voy a así más o menos explicar. Es una técnica que creo que la utilizan también para los niños, es una técnica eh, bastante sencilla donde se usan lápices de colores, hojas con siluetas humanas. Empieza con un proceso de respiración, de empezar a sentir las extremidades, la cara, el cuerpo, el rostro, la espalda, la columna, cómo estoy sentado, etcétera. Y se le pide a la persona que una vez que está en ese estado de relajación, tranquilidad, evoque a una persona con la cual haya tenido conflicto, ya sea que evoque el nombre, evoque el rostro, eh, como si lo imaginara que estuviera cerca de esa persona. Entonces va a procurar sentir la sensación, la reacción del cuerpo, la sensación sentida. Y es una sensación que, por ejemplo, yo, por ejemplo, que tuve algún detalle con mi papá por cierta incompatibilidad, al principio, ahorita ya no, porque de alguna forma ya eso fue bastante curado y sanado, puedo tener una sensación de enojo, de frustración porque no me sentí bien querido, un ejemplo, ¿no? No lo hago a nivel mental, no lo estoy razonando, sino mi cuerpo se pone así un poco como a la defensiva, como con cierto enojo, puedo tener eso. Entonces puedo sentir en un momento dado dónde está mi sensación de ansiedad, por ejemplo, de enojo, ¿no? Entonces lo puedo sentir, no sé, en el pecho, lo puedo sentir en mi cara, o siento que se me sube el calor de la cara, por ejemplo. Entonces, la terapeuta sutilmente dice que una vez que haces eso, utilices los colores que tú quieras y que marques los colores en el dibujo, en la silueta de una de las hojas donde está la persona y colorees y pongas todo, volques ahí la energía, si sale una palabra, una situación, enfado, tristeza, etcétera, se marca ahí. Entonces, es una manera de percibir la sensación como un termómetro en el cuerpo. Obviamente, o sea, eh, digamos, un trauma, por ejemplo, de una violación y eso puede ser difícil que se encare de una forma, por ejemplo, con la hipnosis. Eso sí se ha dado el caso de personas que inescrupulosas han hecho hipnosis y no saben quizás manejar el concepto o la técnica. Entonces, esto es más suave, porque de alguna forma estás utilizando la creatividad para poder dibujar, plasmar la energía a través de tu creatividad. Entonces también ahora se te dice, usa la otra hoja, ya lo mismo, pero ahora trata de visualizar o sentir
la presencia, el nombre o el aroma de una persona, por ejemplo, en donde estuviste alegre y feliz y hay mucho amor, mucho vínculo, por ejemplo. Entonces, en ese caso se hace lo mismo, no es un conflicto como tal, pero el cuerpo empieza a sentirse más alegre, una sonrisa más amplia, me siento querido, me siento feliz, capto la sensación sentida en alguna parte de mi cuerpo, por ejemplo, siento el abrazo, siento, no sé, en el corazón, etcétera, y a la vez proyecto con los dibujos, con los signos o las cosas que me salgan, lo pongo, lo plasmo en el papel. Entonces, aquí podemos captar de alguna forma que es una técnica, digo, yo no la he hecho, no se me parece tan complicada, sin embargo, pues obviamente se sugiere que siempre sea dirigida por algún terapeuta que ya tenga experiencia y que sepa lo que está haciendo. Entonces, pues bueno, eso es básicamente el tema. Si tienen algún comentario, alguna pregunta antes de pasar propiamente al tratamiento, el ejercicio para el vínculo, ahorita lo voy a explicar y vamos a poner un poco de música y hacerlo, porque no creo que amerite ninguna situación contraria al bien, ¿no? Entonces, si alguien quiere comentar algo, tiene alguna pregunta al respecto o quiere aportar, corroborar o denegar la situación, pues son bienvenidos, ¿no? Patty, por ejemplo, tiene experiencia en la parte terapéutica y quizás aquí, por ejemplo, Lorena, que también creo que es psicóloga, pudiera orientarnos al respecto, compartirnos su experiencia. Si alguien quiere compartir, por favor. Pati, ¿quisieras compartir o comentar si tienes algo que decirnos? Si tiene alguien que comentar, si no, pasamos entonces al ejercicio. Yo. A ver, José. El trauma entonces se puede superar con el contacto con la naturaleza. El trauma se puede superar en contacto con la naturaleza como un coadyuvante, porque todos los traumas, a mi juicio, tienen que ver con una emoción combinada con un pensamiento o una creencia. Por ejemplo, puedo tener una emoción de miedo y una creencia, por ejemplo, de que el mundo es una amenaza, el mundo es un lugar hostil y no hay que confiar en nadie, por ejemplo. Entonces se da una situación de un sentimiento, una ansiedad que se empieza a ir gestando ahí. Cuando la clave que vamos a tratar de encontrar es que el amor, desde las formas en que podamos manifestarlo a nosotros mismos y a los demás, es el vínculo por el cual empezamos a sanarnos y a curarnos. Entonces, por ejemplo, a alguien le pueden recomendar que vaya, no sé, se vaya a la playa, por ejemplo, que vaya a descalzarse en un bosque y que vaya a caminar en el bosque, que haga una oración, una meditación en el bosque. Entonces hay un contacto con la naturaleza. De hecho, podría decir que la naturaleza, el contacto con la naturaleza cura y sana. O sea, sana a las personas. De hecho, la ansiedad y situaciones fuertes está mucho porque nos desvinculamos con la naturaleza. O sea, nos sentimos como si no fuéramos seres que somos de la propia naturaleza. Yo lo que puedo decirles es que, por ejemplo, la técnica del autoconocimiento, de enfrentar, digámoslo así, nuestras facetas con amor, empezamos a curar estos traumas, estas fobias. Hablábamos, por ejemplo, de la autohipnosis, y la autohipnosis no es más que aprender a relajarse y aprender a hacer digámoslo así, un perdón hacia uno mismo y una reconsideración de las creencias que teníamos. Por ejemplo, alguien que no se siente amado, no se siente querido, empieza a trabajarse a sí mismo.
Yo diría que sí podemos pedir la ayuda de los demás, ir, por ejemplo, a un retiro espiritual en contacto con la naturaleza, etcétera. Y lo más importante es que uno empieza a tomar un poco ese papel de autosanador, sanarse a sí mismo, ¿no? Esa sería mi sugerencia. ¿Y cómo se cierra el círculo? El círculo se va cerrando de manera gradual. Si llevamos ya muchas vidas en este camino y si no hacemos el trabajo, digamos, del autoconocimiento, de aprender a vernos desde fuera para poder diagnosticarnos de una manera más clara, no vamos a poder hacer los siguientes pasos. Yo aquí lo comentaba y lo sugería de esta forma. Lo primero es el autoconocimiento como el elemento más importante. Lo segundo es tratar de ver cuáles son las creencias que hemos tenido y que mantienen esa grabación, ese sufrimiento. Porque me doy cuenta, por ejemplo, que cuando tenemos grabaciones cerradas, estamos repitiendo el círculo cerrado, hasta repetimos. Pero cuando realmente queremos ver una verdad mayor y podemos empezar a través del amor propio y el amor a los demás, el perdón, a liberarnos de una manera muy certera, digo yo. Por ejemplo, en las terapias que yo conozco, por ejemplo, de los neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, se da el caso de que los pasos son muy parecidos. La aceptación de la situación, el reconocimiento de que necesito ayuda, que quiero cambiar, la aceptación de la situación y ver digamos, el ideal o cuál es la verdad atrás de esa apariencia, de esa situación. Y a través del amor. El amor es creo yo, el vínculo, es el elemento de la medicina que va a curar y sanar. Ahora, si usted me dice, ¿cómo me puedo curar? Usted se puede curar siguiendo estos pasos de acuerdo a mi experiencia personal y de acuerdo, por ejemplo, a los procesos que conozco de personas que más o menos han hecho este camino, lo han recorrido. Y yo puedo decir que la sanación no se da si no hay perdón, si no hay una aceptación, perdón en uno mismo y el perdón hacia los demás. El perdón es crucial, es clave para la sanación. El contacto con los demás, por ejemplo, hay un caso de una persona que tiene un problema, por ejemplo, es un problema de una persona que de niña sufrió bullying y ahorita es una persona joven, relativamente joven, que tiene un poquito de sobrepeso, pero ella se siente que se demerita a sí misma. Pero el bullying y la falta de afecto de la madre, porque también tiene apariencias de alcoholismo, porque su madre también fue alcohólica y falleció. Entonces son varias cosas que se van enlazando. Pero lo más importante, por ejemplo, en esta sesión que le di a esta persona, le dije, es una sesión, digamos, de orientación en lo que pueda yo apoyarte y lo que tú quieras tomar. Le dije que se empezara a valorar. O sea, le dijo, o sea, tú vales no por el peso que tengas. De hecho, pareció interesante porque ella dijo, es que me siento bien que tú me digas que voy bien y que no estoy perdida, ¿no? Y es más, voy a entrar a natación, voy a entrar a nadar. Entonces, ¿cómo saber si esto funciona o no funciona? De alguna forma, ustedes son los administradores de sus procesos. Ustedes saben lo que están viviendo, lo que están experimentando, y obviamente se requiere la ayuda quizás de un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra o lo que ustedes establezcan. Pero la solución en general viene con el concepto de lo que dijo el maestro y ahí siento no equivocarme, o sea, no me siento equivocado. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Y el amor salva todos los abismos. El perdón es la clave para la liberación de ciclos que no se han cerrado, que no se han terminado. Entonces son elementos muy básicos, pero que difícilmente los llevamos a cabo. Yo estoy en este proceso de hacer este estudio, esta valoración, pero me doy cuenta que la realidad está en uno mismo, la realidad que cada quien vive es muy personal y lo más importante es realmente querer sanarse. Pero también lo más importante es asumir ese compromiso, esa responsabilidad y abrirse a este conocimiento que para nosotros es espiritual, pero que tiene trascendencia en todo, en la mente y en el cuerpo. Hablábamos, por ejemplo, de Lipton, de varios personajes que hablan del concepto de que las creencias crean las enfermedades, por ejemplo.
Y este concepto es un concepto interesante que cada quien lo puede estudiar y puede valorarlo. O sea, no es que no tenga que tomar medicamento, etcétera. Yo no voy a ser tan irresponsable de decir, dejen los medicamentos y cúrense por la fe, porque es algo absurdo. Ciertamente va a un proceso gradual, pero si nos vamos a las enseñanzas de Edgar Cayce, dice, el espíritu es la vida, la mente tiene poder creativo y lo físico es el resultado. El espíritu es la vida, es la energía. La mente tiene el poder creativo, él es el que crea, es la que crea la realidad tuya. Y lo físico es el resultado. Entonces, esa es la filosofía que estoy basándome para decir lo que digo, ¿no? Y tómelo a criterio personal. Aquí no quiero formar ninguna iglesia, ni ninguna cosa fanática, ni fuera de contexto. Entonces, esa sería mi sugerencia. Ok, Ya gracias. si en algún momento, José, quiere usted platicar conmigo de amigos, no soy experto en nada, de amigos, yo puedo sugerirle lo que a mí me ha funcionado, compartirlo. O sea, si en algún momento tengo esa confianza de usted y le puedo apoyar, pues yo estoy más que deseoso de ayudar. De hecho, para eso estoy haciendo estas charlas, para ver de qué manera puedo ayudar. Entonces, así es la cosa, ¿no? ¿Vale? Bueno, gracias. A ti. Bueno, ¿alguien más quiere comentar o compartir? Para hacerlo más claro y más profesional esto, le voy a comentar más o menos los pasos de este ejercicio para el vínculo. Acuérdense que el vínculo es la reconexión emocional, es como el volverse a conectar con la persona. Esto ya lo comentamos en algún momento, lo podemos retomar. Normalmente el proceso de este ejercicio, que para los metafísicos puede resultar bastante normal, porque ellos usan mucho los tratamientos, o sea, los ejercicios de visualización, son muy comunes en la metafísica y en la psicología algunas veces. Se sienta uno cómodamente en una silla, cierra los ojos, coloca sus manos sobre los muslos y empieza uno a respirar profundamente. Ahora se imagina uno frente a uno, hacia el lado izquierdo, por ejemplo, una imagen del vínculo o de la atadura que se formó, por ejemplo, entre la mamá y uno que nació, cuando uno nació. Por ejemplo, uno va a imaginar, de alguna forma, va uno a interpretar esa relación, esa atadura que tiene. Y la pregunta es, ¿cómo puede simbolizarse? Por ejemplo, se puede simbolizar como un cordón que los amarra, o como un rayo de luz, o como una cadena, o como una ligadura o atadura, o como un lazo. Tal vez una imagen de tu mamá y tú fundidos, separados frente a frente, alejados, trenzados, por ejemplo. Se toma el tiempo necesario para que esta imagen se vaya formando. Una vez que la tengas, hay que contemplarla detenidamente y percibir cómo se siente en tu cuerpo esta imagen del vínculo ansioso, ambivalente o no vínculo como tal, o atadura, por ejemplo. Entonces, lo que se está haciendo en este ejercicio, aunque no sepamos lo que pasó y todo, vamos a tratar de usar la mente creativa para poder, viéndolo desde el lado izquierdo, elementos que nos rememoran una situación sentida, o la sentimos con el cuerpo. Ahora se va a hacer siempre el tratamiento de liberación y de polarizar hacia el positivo. Ahora quiero que te tomes un momento para pensar cómo quisieras que fuera el vínculo con tu madre, por ejemplo. Deja que se vaya formando una imagen frente a ti, pero ahora en el lado derecho. O sea, el lado izquierdo es el pasado, el lado derecho. Y te voy a pedir que utilices tus manos para tomar de la imagen del lado izquierdo los elementos que la forman y que te puedan ser útiles para usarlos en la imagen del lado derecho. Entonces, hagan de cuenta que acá hice como una estructura así media amarrada y atorada de mi mamá y yo, o lo que haya sido, como yo me sienta, y empiezo a agarrar el lazo, empiezo a agarrar la pelota, empiezo a agarrar los elementos y creo en el lado derecho una imagen más armoniosa, más luminosa, más integrada por amor. Es decir, estoy perdonando, estoy aceptando una situación, estoy transmutando, liberando y pasándola acá. Por ejemplo, puedes tomar las ligas, cordones, rayos de luz, lo que sea,
y llevarlos a formar parte de la escultura que representa el nuevo vínculo, pero con tus manos y tu intención las vas a ir transformando en algo positivo. No abras los ojos para que no te distraigas. Lo que estás haciendo es un trabajo realmente profundo que puede darle una nueva dimensión a tu vida. Pon en tu escultura toda la intención de lo que tú hubieras necesitado para establecer un vínculo seguro y no se pudo dar, y que en ese momento de tu vida tú estás decidiendo cambiar. Tienes la autoridad para hacerlo y tienes la intención. Contempla interiormente la escultura terminada, o sea, cerrando los ojos, y observa cómo se siente en tu cuerpo esa escultura ya hecha por ti con esa intención positiva de amor, de integración. ¿En qué parte de tu cuerpo se siente ese cambio, esa sensación? ¿Es diferente de donde se sentía la imagen de tu lado izquierdo? Se hace la pregunta. Permanece unos momentos con esta sensación de tu cuerpo y en la forma en que te parezca más adecuada, da las gracias a tu cuerpo y a tu inconsciente por ayudarte en este proceso. Miren, yo creo que no lo voy a hacer, lo estoy explicando aquí. Voy a hacer simplemente una oración de cierre, porque como bien lo decía la compañera, esto obviamente es algo íntimo, es algo muy personal. Hay que entender la sensibilidad de muchos de ustedes que puede estar en una, o sea, estar esa sensibilidad fuerte o muy marcada, y hay que dar el proceso paso a paso. Entonces, lo que yo puedo hacer ahorita es precisamente, vamos a hacer un cierre de agradecimiento con una oración, y voy a pasar este ejercicio para los que quieran hacerlo por el WhatsApp del grupo, por la comunidad, y que cada quien lo haga, porque a lo mejor dice uno, bueno, pues yo no tengo problemas con mi mamá. Mi mamá me quería, yo era el preferido. ¿Qué vínculo negativo tengo que voy a elevar para acá? Pues no hay necesidad. O sea, estos son ejercicios de visualización creativa. Y digámoslo así, como es un estado de relajación, tiene cierto impacto, porque yo mismo estoy creando una realidad, estoy cambiando una realidad que fue en el pasado, que me marcó, etcétera, pero estoy haciendo una transformación, un cambio. Estoy, digamos, cambiando el fin del cuento, el fin de la historia, digámoslo así, porque no hay ningún fin. Entonces, a mí me pareció adecuado, no me pareció pesado, me pareció como muy de sanación, de liberación, y háganlo como cualquier otro ejercicio que pueden hacerlo. Algunos lo hacen en los retiros, algunos van a los temazcales, etcétera, y algunos pues aprovechan todas las herramientas que pueden tener. La clave es la sanación. Pueden usar la oración, por ejemplo, de la forma que ustedes la quieran hacer para sanarse y reconciliarse con ustedes mismos y con los demás. Obviamente todos somos valiosos, y en lo que yo pueda apoyar de manera personal como un amigo, lo puedo hacer sin tintes de psicólogo y sin nada, simplemente con el deseo de colaborar con cada uno de ustedes por la atención que me dan y por la intención y la confianza que me han permitido, ¿no? Entonces vamos a hacer entonces, si no hay algo más, alguien que quiera cerrar, comentar, aportar, alguien que quiera decir algo con toda confianza. Nomás déjenme ir buscando mientras la musiquita, que ya me dijeron cómo es esto. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar? ¿No? Vamos entonces a hacer el cierre de la sesión, y también podemos hacer lo siguiente. Al terminar la sesión grabada, vamos a dejar el espacio para los que quieran comentar ya fuera de la grabación, ¿vale? Creo que ahora sí se escucha la música. ¿Sí se oye?
Aquí tengo la bocinota. Qué extraño que no se oiga. Muy bien. Vamos entonces a hacer la oración de cierre. Vamos a inhalar y exhalar lenta y profundamente. Lo hacemos otra vez. Centramos la atención en nuestro corazón. Sentimos armonía, paz, tranquilidad. En cada inhalación y exhalación soltamos tensiones, malestares, tristezas, agobios, preocupaciones. Y le pedimos a nuestra mente que se mantenga en calma y en paz. Centramos la atención en el corazón nuevamente y visualizamos un pequeño punto de luz que representa nuestra divinidad, nuestra alma, nuestra parte espiritual y lo más sagrado y elevado de nosotros mismos. En cada inhalación y exhalación, visualizamos que esta luz empieza a pulsar, a expandir su luz, a llenar cada átomo, célula, molécula de nuestro cuerpo en luz. Nos visualizamos envueltos en luz, irradiamos luz, nos sentimos amados, protegidos y resguardados en la luz de Dios. Sentimos la presencia de nuestra divinidad, de nuestro ángel guardián y guía espiritual, y la presencia de nuestro divino Maestro Jesús, a quienes invocamos a la acción en estos momentos. A nuestro divino Maestro, hermano y amigo, le entregamos todo aquello que necesita ser curado y sanado en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras emociones y en nuestro espíritu. Divino Maestro, te entregamos todo aquello que necesita reparación, curación y sanación. Sentimos que la energía crística del Maestro envuelve todo, lo integra en la luz y lo retorna a todos nosotros convertido en belleza de luz, de vibración elevada, de paz y de amor. Agradecemos a la espiritualidad mayor esta oportunidad de ser uno con el Padre, con el Divino Maestro, con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Que esta luz de paz, de amor, de reconciliación llegue a todos los corazones encarnados y desencarnados que pueblan el planeta Tierra. Que así sea. Gracias, gracias a todos. Vamos a detener aquí la grabación. Nos vemos la próxima sesión. Gracias.